Buenos días a todos. Estamos con la doctora Shulamit Goldsmith. Hoy hablaremos sobre la Revolución Mexicana, el proceso complicado de la Revolución Mexicana. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas en el chat o bien las pueden guardar para el final y levantar la mano y les abriremos el micrófono para que la puedan hacer. También la pueden escribir en Facebook, la gente que nos está viendo en Facebook la pueden escribir ahí y la leeremos al final. Shulamit, bienvenida. Gracias, Alberto. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar nuevamente en este espacio que nos permite estar a distancia, pero juntos. Esta mañana, este mediodía, voy a tratar de analizar un proceso, como dice el título, muy complicado, muy importante para la historia de México, relevante aún hasta el día de hoy, que lo podemos denominar de varias maneras: la Revolución Mexicana, las varias revoluciones mexicanas, el laberinto de las revoluciones mexicanas, la bola, como se le llamó en cierto tiempo por ciertos sectores. Pero lo que indiscutiblemente es su título es la primera revolución social del siglo XX. Ese es el nombre que le corresponde con todo mérito, porque el siglo XX, sabemos, es un siglo de importantes revoluciones, algunas casi contemporáneas a la mexicana, como fue la rusa, y muy importante también, y social también. Posteriormente, varias décadas después, la cubana, que también tiene tintes sociales, porque estamos acostumbrados a considerar una revolución desde el punto de vista de un derrocamiento militar, de un triunfo militar. Aquí la Revolución Mexicana es una revolución social. Ya les dije en una charla anterior que es un proceso que ha llamado la atención de estudiosos de todo el mundo. Hay infinidad de estudios, de investigaciones de historiadores suecos, norteamericanos, franceses, austriacos, mexicanos, naturalmente, que han abordado las muchas temáticas y las muchas etapas de la Revolución Mexicana. Hoy, para darle un poco de congruencia a esta bola, voy a tratar de hacer una estratificación, dividir el proceso en diversas etapas. Empezamos con la primera, la que llamaríamos la etapa precursora de la Revolución Mexicana. Obviamente esto nos lleva al final del Porfiriato, del que también hablamos brevemente hace una semana, para decirles, el Porfiriato para fines del 19 está en su esplendor. Lo que se iba a lograr en tecnología, en infraestructura, en prestigio nacional e internacional, lo logra Díaz a final del siglo XIX. Pero para la primera década del 20 empieza un deterioro del porfiriato. Esto es natural porque los reclamos populares de campesinos, de obreros, de maestros, de estudiantes, de la prensa, no ven una solución, ven que el tiempo pasa y sus soluciones no aparecen. Además, para la época que nosotros vamos a hablar, 1910, Díaz va a estar de edad de 80 años, tiene que empezar a pensar en un sucesor, lo cual no ha hecho porque se cree que es inmortal, como les pasa a los dictadores. Otro detalle muy importante: descuida las relaciones con los Estados Unidos, con los que había tenido una muy buena relación casi todo el tiempo. Y todos estos factores van a estallar en el último lustro
de la primera década del 20, o sea, de 1906 para adelante. En 1906 hay muchísimas huelgas textileras, mineras, como la de Cananea, como la de Río Blanco, la de Atlisco, en fin, que el régimen se está resquebrajando, ¿sí? Para más, Díaz, en su fascinación propia, da una entrevista a un periodista norteamericano, al periodista James Creelman, de la revista Pearson's Magazine, que la da Díaz para adornarse y que la da para consumo externo, para que los Estados Unidos vean cómo sigue este hombre que ha logrado domar a la fiera del siglo XIX. ¿Y qué dice Díaz en esta entrevista? Que México es un país que ya está listo para la democracia, es un país maduro, listo ya para elecciones y para la formación de diversos partidos políticos, los cuales él vería con mucha simpatía. Esto lo dice de dientes para afuera, porque él no se lo cree, él no lo desea, ¿sí? Pero esta entrevista que se publica en los Estados Unidos se transmina, obviamente, a la prensa mexicana y al público mexicano, y la gente despierta y dice, miren, Díaz mismo ha permitido que se formen partidos políticos, que nos lancemos en el tiempo correcto a elecciones democráticas y empiezan a brotar una gran variedad de partidos políticos, el antirreeleccionista, el Partido Católico Mexicano, el Partido Liberal Mexicano, en fin, como hongos empiezan a surgir estos partidos para acabar con los 30 y tantos años de porfiriato. Una de estas personas que está muy pendiente de estas declaraciones de Díaz va a ser un terrateniente, un hombre rico, formado en los Estados Unidos, que va a tomar esta oportunidad. Y sabemos quién es Francisco I. Madero, en Coahuila, que decide que es el momento para lanzarse a hacer una campaña política propia. Madero, que va a resultar después llamado el paladín de la democracia, porque ese es su objetivo en esta etapa de la revolución, en esta etapa pre-revolucionaria, va a entrevistarse con Díaz. Fíjense qué ingenuidad. Se presenta con Díaz, era de una familia influyente, rica, del norte, que le permite entrevistarse con Díaz para ponerle una propuesta. Él, Díaz, de presidente, y Madero de vicepresidente. Imagínense. Claro, esto basado en la entrevista que dio el presidente Díaz a Creelman. No, obviamente, Díaz no le pone la menor atención. Madero se retira al norte y empieza una campaña política, que empieza con un libro que se llama La sucesión presidencial de 1910. Es un libro que, a pesar de que la población era mayoritariamente analfabeta, se va a vender y va a circular mucho y va a prender las conciencias, porque habla de una elección democrática. Aquí yo les quiero hacer énfasis en esto. El objetivo primordial de esta primera etapa de la Revolución Mexicana es la meta que establece Madero, que es la democracia y elecciones limpias. De allí viene el logo sufragio efectivo, o sea, voto respetado, no reelección. Madero se lanza a la lucha
convoca a una lucha armada a partir del 20 de noviembre, lo cual no se logra mucho, pero poco a poco otros grupos empiezan a unirse en esta primera etapa de la revolución. ¿Cuáles grupos? Pues obviamente todos estos que estaban descontentos con la política de Díaz, que no resolvía los reclamos de los campesinos, como dije, de los obreros, una incipiente industrialización de México, ya tenía un grupo obrero importante con malas condiciones de vida y quieren reclamar sus derechos, de tal manera que todos estos grupos, maestros, prensa, se unen con Madero y él logra poco a poco reunir fuerzas de tal manera que empiezan a cundir por toda la República Mexicana, más del centro hacia el norte y el sur con Zapata. Villa, Pascual Orozco, muchos otros que no les voy a decir muchos nombres, que hay muchísimos nombres muy importantes en este proceso, pero eso complicaría más la explicación. Voy a dar los que sean verdaderamente relevantes. Entonces, tenemos que unos grupos de tropas con ideales disímiles, pero que tienen que ser resueltos, logran la renuncia de Porfirio Díaz. ¿Cómo logran? Porfirio Díaz se entera del revuelo que está causando Madero. En un principio lo mandó a apresar, él huye a los Estados Unidos. Esto es muy importante. En los Estados Unidos compra armas, busca apoyos en los Estados Unidos y luego, como les digo, en la unión de otros grupos, sobre todo Villa, sobre todo Pascual Orozco en el norte, Zapata en el sur, se unen y presionan a la presidencia para que renuncie. Y entonces, tan pronto como el 25 de mayo, fíjense, de 1911, Díaz firma su renuncia. Madero había pedido para el 20 de noviembre del año previo, ¿sí? De 1910. Pues para mayo de 1911, Díaz firma su renuncia. Una amable oyente de estas charlas, hace 8 días me mandó el documento, la copia del documento original de la renuncia de Porfirio Díaz. Aquí hay una anécdota graciosa, interesante, que dice que Díaz obviamente se resistía, no entendía que el pueblo mexicano pidiera su renuncia, no podía haber un México sin la figura paternalista de Díaz, pero el 25 de mayo tenía un terrible dolor de muelas. Esta es una anécdota no probada, no confirmada con documento, pero se las voy a comentar yo a ustedes, que dice que Díaz tenía un terrible dolor de muelas y su esposa, doña Carmelita, preocupada, temerosa de lo que pudieran hacer los revolucionarios con ellos, con su familia, lo insta, le exige que firme la renuncia y frágil y adolorido como estaba, firmó la renuncia. Lo importante es saber que sí renunció, que pronto después se va de exilio a Europa, donde finalmente se va a establecer en París y donde va a vivir 5 años más, muy contento, con una vida muy digna, muy respetada y muy respetable. Aquí es una cosa interesante, porque cuando él se entrevista, cuando Madero y Díaz se reúnen para esa de vicepresidencia y presidencia, Madero le hace ver que él ya tiene 80 años, que Madero es un hombre joven, y le dice: señor presidente, no sabemos cuánto tiempo va usted a vivir, si va a vivir para las próximas elecciones. Esto es un gran chiste, porque Díaz va a vivir varios años más en París y Madero va a morir un año después. Sí, va a ser asesinado un año después. En fin, que ya tenemos la renuncia de Díaz, ya tenemos el exilio de Díaz,
Y entonces Madero llega a la Ciudad de México, respetando la legislación. El secretario de Relaciones Exteriores toma la presidencia, el interinato, es un presidente interino, que no les voy a decir el nombre para no confundirnos, y se convoca a elecciones. Las elecciones se llevan a cabo limpiamente, obvio que Madero sale triunfante y podemos decir que fue una elección limpia, que se respetó el voto. También hay que decir, como dije ya antes, la mayor parte de la población no era alfabetizada. Entonces, bueno, con la gente que votó se respetó el voto y tenemos a Francisco I. Madero presidente después de 30 años, 30 y tantos años de porfiriato. Bien, la cosa es que Madero va a tener un defecto grave en la política. Es un hombre ingenuo, es un hombre confiado y con un objetivo en mente, que es la democracia y las elecciones democráticas. Cuando él logra esto, cree que ya se logró el propósito único o principal de la revolución, y claro que no es así. Todos aquellos que le dieron su apoyo militar con sus tropas descontentas, dicen, bueno, ahora queremos nosotros satisfacción sobre nuestras demandas. Y Madero les dice, ya logramos lo que buscábamos. Pueden ustedes ya licenciar a sus tropas. Punto número 1. Por otra parte, mantiene lo que se diría el ancien régime, es decir, el porfiriato. Va a mantener muchos ministros en las carteras, en las secretarías de hoy. Mantiene a gente porfirista con el terrible agravante de que le va a dar la cabeza del ejército a un exgeneral porfirista que va a ser el gran traidor, que ya sabemos quién es Victoriano Huerta. Imagínense que Madero, recién presidente, con hombres que habían sido fieles y leales a él, nombra a Victoriano Huerta, que luego adquiere el título de El Chacal, por cruel, por sanguinario, por morfinómano, por alcohólico, etcétera, todo un estuche de monerías, y él va a ser el jefe del ejército. Entonces está así configurado el plan de gobierno de Madero, y no hace caso de lo que Zapata le está exigiendo, porque Zapata dice, licenciar a mis tropas, cuando me restituyan mis tierras, yo voy a licenciar a mis tropas. Y lo mismo va a decir Villa, allá arriba, o lo mismo va a decir Pascual Orozco, o los de la O, ¿cómo se llamaba? Wenceslao de la O. Todos ellos le exigen a Madero que cumpla con las promesas de su campaña. Sabemos que eso generalmente no se cumple. Pero Madero no lo cumple porque piensa que la revolución ya se consumó, ya logró lo que él esperaba. Estas gentes empiezan a protestar. El corto tiempo que Madero va a estar en la presidencia está plagado de innumerables conflictos. Nuevamente, huelgas textileras, huelgas cerilleras, de todo tipo de huelgas, levantamientos campesinos. La prensa ataca a Madero y a su esposa, los hacen pedacitos, ¿sí? Y de tal manera que cunde el descontento. Nuevamente, el ojo que siempre nos está vigilando, los Estados Unidos,
Madero se enemista al poner un impuesto extra al petróleo, a las exportaciones de petróleo. Y esto no les gusta a los Estados Unidos. El presidente Taft, republicano, le retira el apoyo a este hombre, a Madero, después de que les habían vendido armas y todo esto. En el momento determinante, cuando está rodeado Madero de enemigos, Estados Unidos le quita el apoyo. De tal manera que se confabulan todos estos descontentos personificados en Victoriano Huerta, el jefe del ejército, figura dominante, el embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, y van a firmar lo que se llama el plan de la embajada. O sea, vamos a deshacernos de Madero. Y después de un cruento proceso de traición, Madero es fusilado junto con su vicepresidente Pino Suárez. Quiero dar un dato curioso que así como el embajador norteamericano confabula con el traidor para asesinar a Madero, mientras su familia, su madre, su esposa, van a rogarle al embajador norteamericano que por favor lo proteja, el embajador cubano le ofrece asilo en la isla, en Cuba. Y cuando Madero sale de la ciudadela a presuntamente abordar un tren que lo llevará a Veracruz, que lo llevará a Cuba, es asesinado por la espalda y a la mañana siguiente en los periódicos mexicanos aparece la noticia: Madero asesinado. Aquí Huerta se luce con lo que va a hacer. No va a respetar la legislatura de un ministro, la respeta 45 minutos. Se va a nombrar a Pedro Lascurain como presidente interino por 45 minutos, el suficiente tiempo para que Lascurain traslade la presidencia a Victoriano Huerta. Esta parte se puede llamar una contrarrevolución, ¿sí? Pero todo va a terminar diferente, porque Huerta, que va a gobernar un corto tiempo, no va a ser perdonado por todos estos hombres que, si bien Madero no había tenido tiempo de darle solución a sus problemas, se sienten terriblemente agraviados por la traición de la que fue protagonista Victoriano Huerta. Y entonces se lanzan contra Huerta. Todavía hay una cierta unión en esta segunda etapa. Hasta ahorita podríamos decir la primera etapa de la revolución y la contrarrevolución de Huerta, ¿sí? Ahorita entramos a otra etapa, la etapa en la que todos los generales que habían estado a favor del movimiento revolucionario van a querer desagraviar la muerte de Madero y se van a lanzar al centro de la República a deponer a Victoriano Huerta. Y así fue. Madero muerto, Pino Suárez y su hermano de Madero muerto, torturado además. ¿Cuál es el escenario? Tenemos a Villa nuevamente, a Zapata nuevamente, a Pascual Orozco y a una nueva figura que va a surgir de Chihuahua. Otra vez el norte, ¿sí? Chihuahua y luego Sonora, Venustiano Carranza. Venustiano Carranza va a ser un antiguo gobernador porfirista, general como todos los gobernadores porfiristas, que dice, esto no puede ser, este hombre, Huerta, no va a quedarse con la presidencia de la República. Yo voy a armar el ejército constituyente
voy a reclutar tropas norteñas para ir a deponer, a derrocar, digamos, a Victoriano Huerta. Aquí hay un momento en que esta revolución logra una cierta unión. ¿Por qué? Porque el objetivo es el mismo, es quitar a Huerta del poder. La cosa es aquí muy importante entender lo que es, por eso decía yo, la revolución social y la revolución no social. Si bien el proyecto de Venustiano Carranza, conforme avanza, va a ir vistiéndose de proyectos sociales, no son los que lo impulsan, no son Zapata que quiere la restitución de las tierras campesinas que les fueron arrebatadas por los latifundistas, lo mismo en las tierras grandotas, tierras del norte, pequeñas tierras en el sur, no. Venustiano Carranza tiene desde el primer momento la idea de él hacerse de la presidencia de la República. Y así lo dice, el ejército constituyente va a llegar a desagraviar a Madero y el jefe del ejército constituyente, o sea, yo, Venustiano Carranza, voy a ser presidente de la República. ¿Sí? Como les digo, se va vistiendo su proyecto de algo más que de su ambición política y su ambición de ser el jefe de la nación. Llega un momento en que se reúnen en la Ciudad de México estos jefes, estos líderes campesinos, obreros y Venustiano Carranza con el ejército constituyente. Tengo que decir que en el ejército constituyente también se unen al ejército, se unen hombres fuertes, hombres con inteligencia, con conocimiento político, que después van a desempeñar un papel importante en la historia de México, como son Obregón, como es Plutarco Elías Calles, que son gente que se une a Venustiano Carranza y le van a dar fuerza. Hay que decir a favor de Venustiano Carranza que era un hombre con experiencia política, con experiencia militar, con un plan muy bien diseñado, factores que de alguna manera le hacían falta a los otros jefes revolucionarios. Pero estamos en el momento en que se van a reunir en la Ciudad de México. Esta es la época de la cual la foto que utilizaron para darle la difusión a esta charla y que se ha visto mucho es el momento en que Villa y Zapata van a almorzar en Sanborns de los Azulejos. Van a estar después en Palacio Nacional frente a la silla presidencial y van a jugar a ver a quién le queda mejor la silla presidencial. Sombrerudos, con sus botas de trabajo, con sus ropas campesinas, ambos diferentes porque uno es norte y otro es sur, pero los dos juegan con que a ver a quién le queda mejor la silla presidencial. Zapata desde el primer momento dice, a mí la Ciudad de México y la silla presidencial ni me quedan, ni me gustan, ni me interesan. Villa todavía es un poco más político que Zapata y es la famosa foto en la que ambos se están riendo sobre la silla presidencial. Pues sí, se ríen, pero el problema es grave, porque poner de acuerdo todos estas demandas, estos conflictos territoriales, conflictos sociales, conflictos económicos, laborales, va a ser muy difícil. Y más enfrentarse a Venustiano Carranza, que él dice, ok, aquí yo estoy con todos, pero el presidente voy a ser yo. No lo aceptan los otros y deciden separarse e irse a hacer una convención en la ciudad de Aguascalientes, que es equidistante, ¿sí? Es decir, está a la misma lejanía. Para más confusión, fíjense, Venustiano Carranza es el ejército constituyente.
Y los otros son unos son los constitucionalistas y los otros son los convencionistas. No confundirse uno con el otro. Los convencionistas son los que no están de acuerdo con Venustiano Carranza de que él se quede con el poder, y de allí ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Y aquí es cuando viene esta otra etapa, este otro nombre de la Revolución Mexicana, que podríamos llamar la guerra de todos contra todos. Si bien es cierto que no se confrontan directamente todo el tiempo estos líderes rebeldes, sí se pierde el hilo del movimiento revolucionario, ¿sí? Sabemos que Madero, muerto, no había planeado todos estos conflictos. Sabemos que Venustiano Carranza va a ser quien logra hacerse de la presidencia. Zapata sigue dando mucha lata en el sur, de tal manera que ya veremos qué le va a pasar a Zapata. Tenemos una triste historia de héroes, de próceres asesinados, y Zapata no se va a escapar de ese destino. Pero regresa al sur, continúa con su lucha armada, continúa dándole lata al gobierno de Venustiano Carranza, que sí logra establecerse como presidente de la República. ¿Por qué? Porque él tiene la experiencia política, él tiene la fuerza militar. Muchos otros grupos se les van uniendo porque aquí ven una estructura posible para formar un Estado revolucionario, ¿sí? Que es lo que va a pretender y es lo que en un principio va a lograr Venustiano Carranza. ¿Cómo lo va a lograr? Va a hacer la Constitución de 1917, ¿sí? Y en 1917 es el año en el que podríamos ubicar el Estado revolucionario mexicano con la presidencia de Venustiano Carranza. Como les decía yo, los dos grandes rebeldes van a seguir con su rebeldía, de tal manera que a Venustiano Carranza, que no puede cooptar a Zapata, ¿qué le va a pasar a Zapata? Nuevamente se le va a armar una trampa, una emboscada, y ese 9, ya para casi fines de la presidencia de Venustiano Carranza, Zapata es asesinado, también de una manera artera y cobarde, traicionera. Todos sabemos que el emblema de Zapata se quedó como la rebeldía popular, la rebeldía auténtica de un líder del campo. Villa va a tener otro destino. Villa se va a ver en muchos líos con los Estados Unidos, lo cual por un lado le ganó muchas antipatías, pero por el otro lado ganó simpatías por esto que hablábamos, que siempre ha habido como un sentimiento anti-norteamericano. Pero ¿qué pasa con el Estado mexicano? México en 1917 se va a ver ante unas elecciones que van a dar por resultado que Venustiano Carranza es el presidente. Se promulga la Constitución del 17, una constitución que está basada en la del 57, de 1857, que va a conservar muchos de los buenos puntos del 57, como es la República Federal, representativa, democrática, como es una república laica, una separación de los bienes de la Iglesia y el Estado, y que aquí se va ya a pretender, aunque no había sido el objetivo primordial de Venustiano Carranza, aquí sí la Constitución va a tratar de dar respuestas a
los problemas del campo, a los problemas de la educación, a los obreros, y empieza una nueva estructura de nuestro país liderada desde el gobierno. Ustedes me dirán que pues la revolución sí nos hizo justicia, no nos hizo justicia al pueblo mexicano. Para nosotros hoy en el siglo XX, fíjense, estamos hablando de hace 100 años, ¿sí? Porque Venustiano Carranza termina su presidencia en 1920, o sea, hace exactamente un siglo. Y una de las premisas de la Constitución es defender, la Constitución del 17, es defender el patrimonio nacional, los bienes nacionales, el petróleo, el agua, la tierra, las playas. Hoy es al contrario. Hoy estamos rogando por la inversión extranjera, porque vengan y nos ayuden con nuestro patrimonio nacional, ¿verdad? Entonces, tratemos de no visualizar o juzgar los logros de la revolución a través de un lente del siglo XXI, ¿sí? Quiero decir, y quiero dejar no sé cuánto tiempo tengo todavía, quiero dejar un rato para que me hagan algunos comentarios, algunas preguntas. Quiero, antes de terminar, decir que la Revolución Mexicana, además de, como les digo, haber sido la epopeya que busca básicamente un cambio social, va a tener en sí un enorme impacto sobre la cultura de México. Va a surgir se va a ver reflejada en la literatura, ¿sí? La novela revolucionaria. Lo vamos a ver en la música, en los corridos de la revolución. Muy importante, muy determinante también va a ser en la pintura. Los grandes muralistas mexicanos que a grandes espacios van a retratar la ideología revolucionaria. Entonces, me gustaría oír sus opiniones y si en el interín me acuerdo de algún dato que se fuera relevante, que no se los dije, con su permiso lo haré. Entonces, Alberto, si quieres abrir el espacio. Claro que sí, Shulamit, muchísimas gracias. El que quiera hablar, por favor, levante la mano o bien lo puede escribir en el chat, con mucho gusto, ya sea de aquí de Zoom o en Facebook también. Lilian, ¿puedes abrir tu micrófono? Te escuchamos. Ya, la decena trágica son esos 10 días en que se cuentan a partir de la muerte de Madero. No, ¿No? son los días que preceden a la muerte de Madero. Son los días en que él va a estar encarcelado en la Ciudadela, que él va a buscar la protección y la va a buscar con Victoriano Huerta, paradójicamente, porque es su jefe de ejército, que no va a tener una escolta del colegio militar, ¿cómo se dicen? Los estudiantes del colegio militar que lo van a escoltar de la Ciudadela al Zócalo, porque es ahí donde trabaja. Y esos son los 10 días trágicos. A la muerte de él no se llama ya la decena trágica. La decena trágica termina con el asesinato de Madero y es en febrero de 1913. Gracias, Shulamit. Y a estos ya existían los cadetes de la escuela militar. Sí, acuérdate que los cadetes del colegio militar están ya desde la época de Maximiliano y los niños héroes y la guerra México-Estados Unidos en un siglo atrás, casi en 1848. Es cuando son los niños héroes que son cadetes del colegio militar
hombres muy jóvenes, pero que se supone que eran de gran lealtad en aquel entonces, en la guerra con los Estados Unidos, y 70 y tantos años después, fieles, leales al presidente, y en este caso a Madero. Muchísimas gracias, Shulamit. Al contrario, a ti, Lilian. Sara, si quieres abrir tu micrófono, te escuchamos. Shu, Sí, ¿me escuchas? sí. Sí. Me pareció fantástica toda tu exposición sobre la revolución, muy ilustrativa, aprendí muchísimo, cosas que no sabía. Pero, ¿en qué momento se puede considerar que se dio por terminada la revolución? O sea, una revolución, no hay un día en que se pueda fijar, ese día terminó como el día que estalló, pero después del gobierno de Carranza, que termina en 1920, ¿qué pasa después? ¿O es tema ya para otra clase? Bueno, mira, la respuesta sería lo que tú mismo acabas de proponer. La revolución se supone que no ha terminado, ¿sí? Que podríamos decir a grandes rasgos, pero cuidado con lo que yo misma voy a decir, que terminó en el año 2000 con la derrota del PRI, porque no hay que olvidar que todo el siglo XX que fue gobernado México por el Partido Revolucionario Institucional, se llevaba a cabo el desarrollo de los proyectos revolucionarios. Sabemos que algunos se lograron, porque algunos sí se lograron, que muchos se traicionaron y no se lograron. Es como decirte la mamá de todas las revoluciones, que es la Revolución Francesa. ¿Podríamos decir que ya terminó? No. Seguimos guiándonos, seguimos manejándonos bajo esos ideales de la Revolución Francesa, ¿sí? Sí sabemos qué día empezó, el 14 de julio de 1789, ¿sí? Aún la fecha de inicio de la Revolución Mexicana es movible, porque Madero nombra el 20 de noviembre para que ese día México se levante en armas contra el porfiriato. Y no fue así, no fue así. El 20 de noviembre Madero estaba encarcelado en San Luis Potosí y nadie acude a su llamado de levantamiento de armas, y va a tardar un par de meses hasta que realmente inicia el proceso revolucionario. ¿Y qué podemos decir? Esperemos que la revolución siga trabajando, que la revolución siga buscando los proyectos por los cuales se peleó. Somos 100 años después, pero muchos, por ejemplo, la cuestión que Zapata y su gente luchó por ellos, entregó la vida, cientos, miles de personas murieron en esto. ¿Se lograron? No. ¿Sí? Como les digo, muchos se fueron logrando, muchos de esos logros después se perdieron, ¿sí? Como todo lo que sabemos cuando los obreros se organizan para lograr mejores condiciones de trabajo, de pago, etcétera. Y después vienen los líderes sindicales y corrompen ese sistema cooperativista, y ese ideal de la revolución no se logra. Se logra el educativo en cierta medida, pero como les digo, el mundo va cambiando. México ha cambiado muchísimo. México dejó de ser, de principios del siglo XX, un país eminentemente rural, a ser el país urbano, concentraciones urbanas como es hoy. No sé si te contesté.
No, perfectamente bien. Me ilustraste aún más todavía, pero Gracias. no te voy a dejar en paz. Ahora me vas a venir a dar clases particulares. Perfecto. Okay. Shulamis, ¿puedo hablar? Sí, Rosita, adelante. Oye, ¿qué sucedió con Huerta, que después de que mató a Madero y después Venustiano Carranza fue presidente? ¿Dónde está Huerta? ¿Cuándo se retiró Huerta o qué fue de él? Huerta, muy buena pregunta, Rosita, porque no lo mencioné. Huerta, cuando es depuesto del poder, pide asilo en los Estados Unidos. En un principio lo recibe, tiene después que huir a Europa porque era un personaje muy siniestro, era comprobado su fuerte alcoholismo, era probado ya desde aquel entonces su dependencia de la, no sé si era morfina o cocaína, una droga fuerte, y era un hombre muy sanguinario. Va a morir, va a ser apresado en Texas, y allí va a morir, se le da un respiro, va a morir en un hospital de cirrosis hepática. Muerte que nadie lamentó, porque realmente si nosotros entreviéramos los intestinos de la traición de Huerta, es terrible. No en vano quedó como el emblema de la traición y con el sobrenombre de El Chacal. El Chacal como un hombre cruel, como un hombre siniestro y traicionero. Pero murió como le merecía, de una cirrosis hepática en un hospital en los Estados Unidos, con una dispensa especial de la prisión porque estaba muriéndose. Ese es Huerta. Y si lo ven la foto de Huerta, corresponde su físico perfecto a lo que les estoy diciendo. Busquen por ahí la foto de Huerta. Gracias, Shulamis. De nada, a ti, Rosita. Otra cosa. Fíjate que yo no creo que la revolución continúe, porque la revolución termina cuando los ideales ya están puestos sobre la mesa. Después sigue otra cosa. Nosotros ahorita estamos en una democracia. No podemos decir que la revolución sigue. Eso ya pasó. Hay que ponerle punto final a las cosas. Sí, así creo yo. Sí, tienes razón. No me refiero a que el proceso revolucionario armado siga, pero ideológicamente, mientras no se resuelvan esos conflictos, esos reclamos que llevaron al pueblo mexicano a levantarse en armas, a revolucionarse, pues podemos decir que el proyecto ideológico continúa. Por suerte, no continúa el proceso militar ni el levantamiento, pero los ideales revolucionarios, quizá así lo debía haber dicho, los ideales revolucionarios están allí sin haberse resuelto muchos de ellos. Repito, muchos, porque estamos acostumbrados a decir qué barbaridad, no hemos adelantado nada, estamos igual que hace 100 años, el PRI no hizo nada. Tampoco es cierto. El PRI buscó estar en el centro, no logró lo que Madero creyó haber logrado, que era la democracia. Sabemos que vivimos un siglo de no elecciones, de no sufragio efectivo, ni siquiera de sufragio, ya no digamos efectivo, ni siquiera de sufragio. Seguramente todos los que me están escuchando estarán de acuerdo que la mayor parte del siglo XX ni nos preocupábamos en ir a votar, porque ya sabíamos quién iba a ser. Pero que algunos, por ejemplo, en la educación, el es decir, el Politécnico, la educación gratuita y laica, el seguro social, las asociaciones obrero-patronales,
la CNC, la Confederación Nacional Campesina. Algo se trató de lograr. El tiempo y las circunstancias y el entorno político no han permitido. Pero si quieres, le ponemos punto final. Pero tenemos que usar muchos puntos finales, Rosita, porque como dije, son muchas revoluciones. Es la primera etapa, la segunda, la tercera etapa, la contrarrevolución, la bola de todos contra todos. Es mi respuesta. Sí, es que a mí revolución me suena lucha, ¿ves? O sea, lucha, no. Armada, pues ya no. Ok, estoy de acuerdo. Gracias. Shulamit, una pregunta. ¿De ahí viene la expresión sepa la bola? Puede ser que sí, Alberto. La bola es como porque decía la gente, me voy a la bola. No podían decir me voy a la revolución, porque ¿a cuál revolución? Me voy con Wenceslao de la O, Wenceslao era el nombre que se me escapaba, me voy con Pascual Orozco, me voy con Madero, me voy con Zapata. Un momento en que todos contra todos es una bola. Me voy a la bola. Acuérdense que este es un proceso armado, cuando es totalmente armado, en el que van hasta las mujeres van a participar. Todos hemos oído hablar de las adelitas, las soldaderas, que vámonos a la bola. Mi hombre se va a la bola, yo me voy con él a la bola. Ahora, si de allí viene, es muy probable que él sepa la bola, o sea, sepa el mundo, sepan todos. Puede ser que de allí venga, pero no te lo puedo asegurar. Gracias. Nos preguntan, ¿en las cámaras sí se logró la democracia desde la presidencia de la Madrid? Mira, aquí es también una misma respuesta para la misma pregunta. Tratamos constantemente de adelantar, sí, de ir logrando los ideales de la revolución. Con ciertos presidentes, y eso también sería muy interesante ver el siglo XX, con todos los presidentes, quién logra qué, quién pierde qué, ¿sí? Es cierto que hay un momento en que las cámaras van a ser con una elección más democrática y con una proporción más igualitaria, ¿sí? Eso se logró en un momento. Ahorita, por ejemplo, estamos viviendo un proceso totalmente inverso, donde las cámaras son unipartidistas casi, lo cual es un peligro, ¿sí? Es un gran peligro, pero pues el siglo XX es muy largo. Miren, una cosa que no les dije y que es muy importante, uno de los ideales básicos de el plan inicial de la revolución es proteger el patrimonio nacional. Así que tenemos que, por ejemplo, con Cárdenas, él se lo toma muy en serio. La repartición de tierras que se inicia por ahí del 20 y que se pierde para el 28 y para el 30 con Ávila Camacho, la va a renovar antes, la va a renovar Cárdenas, ¿sí? Por eso Cárdenas durante mucho tiempo era el gran héroe, el gran restaurador de la Revolución Mexicana. Hoy, con los problemas y con el fracaso que ha sido Petróleos Mexicanos, ¿sí? Ya no podemos juzgar igual, ¿sí? La historia es muy firme en su ideología, pero ya en su práctica ya es distinto. No sé si contesté tu pregunta. No sé quién la hizo. Bueno, su nombre que me aparece aquí es Sara Gerson. No, Sara fue la primera que habló un señor. Sí, debe ser él el mismo. Ok.
También, Luis Porteni, ¿quieres abrir tu micrófono? Ya puedes hablar. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. Hola, Shulamit. Hola, Buenísima Luis. tu clase, como la vez pasada. Gracias. Yo tengo ahí una curiosidad. ¿Cuál es la cifra oficial de muertos de la revolución? ¿Y qué años abarca esa cifra? Pues lo anterior a propósito de tu visión de que la revolución no ha terminado. Bueno, repito, yo pienso que el proceso ideológico de la Revolución Mexicana la seguimos bregando, la seguimos luchando, ¿sí? Porque nadie me va a poder decir que los ideales del zapatismo, por ejemplo, del campesinado mexicano se han resuelto. En ese sentido es cuando pienso que está inconclusa. Ahora, respecto de tu pregunta, la cifra oficial que se ha manejado siempre es 1 millón de muertos y se habla desde el momento que inicia la revolución hasta 1920, cuando termina Venustiano Carranza. ¿Sí? Sabemos que hay mucho más, porque miren, una secuela de esta revolución, que es implantar obligatoriamente la laicidad en México, se va a ver alterada, gravemente alterada, para fines de los años 20, 27, 28, 29, con la Guerra Cristera, porque los católicos radicales no van a aceptar las leyes que Plutarco en las calles va a dar de cerrar los templos, de erradicar la educación religiosa, etcétera. Y créeme, en la cristiada, como se llama esta guerra, hay miles y miles de muertos que seguramente no están contados en este millón que se dice de la parte inicial. No hay, se maneja la cifra de 1 millón de muertos, pero que yo te lo pueda certificar, pues la verdad no. Mira, les voy a repetir una cosa que dije hace 8 días. Este proceso tan interesante y tan importante en la historia en general, porque es la revolución social. Como les digo, miren, al que de veras se interese, hay un libro maravilloso de este pelo, de el inglés Alan Knight, que se llama así, La Revolución Mexicana. Están los muchos libros del gran historiador austriaco, norteamericano, mexicano, Friedrich Katz, que él, por cierto, que era mi maestro, cuando nos daba clases y veíamos que no entendía, veía él que no entendíamos la secuencia y el análisis del hecho, nos decía, ¿no entiendes? Ah, vas bien. Si no entiendes, es que vas bien, porque sí es muy incomprensible, pero Luis, lo que te digo es que hay muchísimos libros sobre la Revolución Mexicana. Está la gran obra del norteamericano John Womack de Harvard, que se llama Zapata. Está David Brading, inglés. Está Stanley Ross, norteamericano. En fin, hay muchísimos libros, obviamente, los del Colegio de México, de Cosío Villegas, de uno actual, muy actual, que es Javier García Diego. Hay muchísimos libros que tienen información mucho más actualizada que ese millón de muertos. Gracias. Ok. Nos dice Ana que si podemos hacer una clase solo de Juárez. ¿Sobre qué? Solo de Juárez. ¿De Juárez? Ajá. Ah, pues ya vimos a Juárez, pero yo encantada ya. ¿Quién es Ana qué? Ana Portnoy. Solo dice Ana. Ah, bueno, Ana, pues sería muy interesante. Yo soy un juarista de corazón, juarista en la práctica. Y sí, Juárez es un personaje muy interesante. ¿Sí? Y Juárez también, el día de hoy, está muy presente
en la política mexicana, no porque el presidente lo haya tomado como su héroe particular, no, sino porque muchas de sus teorías políticas están en vigencia el día de hoy. Nos dice que no es Ana, que es Dalia Goldsmith. Ok, Dalia. Muy bien. Amelie nos dice muy elocuente, de verdad maravillosa. Muy interesante, nos dice Rebeca, muchas gracias. Bravo, Shu, mil gracias, nos dice Dalia también. Dalia Goldsmith. Si alguien más tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o hacerla o algún comentario, con mucho gusto. Rebeca, puedes abrir tu micrófono y puedes hablar. Hola, ¿cómo están? ¿Me oyes? Sí, te oigo, Rebeca. Hola, mucho gusto y tu clase fascinante. Nada más un comentario. Tomé otra clase hace una semana sobre también el mismo tema y la persona dijo, no sé si estás tú de acuerdo, me gustaría tu opinión, que si Juárez no hubiera muerto tan joven, hubiera llegado a ser un dictador por sus políticas. ¿Tú crees que fue? Sí, termina tu pregunta. Esa era nada más, que sí me quedé con la duda. Mira, para empezar, Juárez no murió joven, ¿eh? Claro, para los parámetros actuales y para mi parámetro personal, pues sí murió menos grande, menor que yo, ¿sí? Que ya lo hace joven. Pero no murió tan joven. Pero te voy a decir que se ha especulado mucho respecto de esa pregunta. Juárez va a mantenerse en el poder durante mayor tiempo del que le era permitido. ¿Por qué? Porque el país no estaba en condiciones de ir a elecciones. Todos hemos visto y todos sabemos que las elecciones son un proceso muy peliagudo para los mexicanos. Casi, aún las del siglo XX, que estuvieron siempre controladas de antemano y ganadas de antemano por el PRI, también levantaban muchísimo espina, aunque nosotros los ciudadanos no nos diéramos cuenta. Los que pudimos tener una visión un poco más profunda, siempre hubo y siempre sigue habiendo, fíjense hasta el día de hoy, muchos problemas. Imagínense cómo era el México de Juárez, con las intervenciones extranjeras, con el emperador aquí, con el ejército napoleónico en México, con guerra civil, la guerra de reforma entre los conservadores y los liberales por cuestiones religiosas. México era un caos político, un caos poblacional. Y entonces Juárez, que ahí me mostró su inteligencia política, dijo, este no es momento para convocar a elecciones. Y la ley le otorgaba la posibilidad de seguir siendo presidente. Llegó un momento en que fue demasiado y allí, como dice el danzón, lo salvó, si Juárez no hubiera muerto, ¿verdad? Ahí lo salvó la campana, porque en 1872 muere y si hubiera sido o no hubiera sido, ni en la vida ni en la historia existe el hubiera. Juárez fue un gran presidente con errores como todos, un ser humano con errores, pero no podemos decir que podría haber sido un dictador para nada. Yo creo que las políticas fuertes que aplicó Juárez eran obligatorias en ese momento histórico de México. Ahora, no creas que soy ciega por Juárez, ¿eh? Sí veo muchos
de los defectos que tuvo su legislatura y su presidencia, el mismo que acabamos de hablar ahorita del despojo de las tierras indígenas, de las comunidades campesinas, viene de una ley de la reforma avalada por Juárez, ¿sí? Cuando se desmembran las comunidades indígenas y dejan a los campesinos desprotegidos. Y eso viene del juarismo, pero de que hubiera sido un dictador, pues no se sabe. No es una especulación al aire y es una especulación que solo viéndolo con mala voluntad se puede afirmar. ¿Sí, Rebeca? Sí, ¿me oyes? No, sí. Sí, te oigo, Sí, Rebeca. muchísimas gracias, sí, muy interesante. Muchísimas gracias. Espero tu próxima clase. Muchas gracias. Si alguien más quiere decir algo. Pues al parecer es todo, Shulamit. Si ya no hay más preguntas ni comentarios, yo quiero agradecer su atención, agradecer sus comentarios tan amables y esperar que nos vemos próximamente. Buenas tardes y gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Shulamit. Cuídate mucho.